podemos llevar estas manifestaciones a lo más divino o a lo más malo o a lo más bueno, solo dependiendo de la persona que está utilizando todos estos rituales que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Esta es una religión neta afrocubana. Estos trabajos que ustedes están viendo son de Munanzo, Congo, Munda, Praca, Monte Tiene, Garabato, Mombala, Endoquín, Mayombe, donde han sido un tabú por más de 100 y pico de años, guardado todas estas cartillas y sacado estos trabajos para conocimiento de todos. No cabe duda que son muchas veces impresionantes y que llevan consigo el poder que enseña los trabajos realizados por el Tata Iraca, Batalla Mundo. Hace como especie de una torre y los palos que pone no son palos, son bejucos, guindabela, bejuco berraco, utilizando así la fuerza y el poder de las raíces aéreas, donde está involucrado el viento para poder llegar donde está la persona en la cárcel. El encuentro de estos espíritus nos hace pensar cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo pudo pintar la representación del cuerpo de la persona ya que no se encuentra presente, de qué modo ha estado construyendo este trabajo a la vista de todas las personas. Queremos decirle y aclarar que cualquier trabajo que se haga en la religión del palo mayombe, que se le haga a cualquier persona puede entrar a verlo, siempre que el Tata dé el permiso. Aquellos que no están rayados no pueden llegar a los rayamientos o consagraciones que hace el palero. Solo los ganguleros o paleros mayomberos son los que pueden entrar. Y muchas veces, si no saben hablar el dialecto, van a estar en dificultades porque no lo van a dejar entrar, a no ser de que exista alguien que lo conozca y lo recomiende y lo puedan dejar pasar a ver la ceremonia. Las ceremonias muchas veces son diversas. El palero echa indambo quincolo, mierda abeja. Así alimenta a los inquisis de Nganga, alimenta al propio ensamble, Dios, que juega parte importante en este trabajo. Para darle un manto de tranquilidad a toda esta persona al cual le estamos trabajando la lucena a la cabeza. Quizás usted haya visto algo parecido, quizás usted tenga una idea precisa de lo que se está hablando, o en algún momento nunca ha podido ver de esta forma, en la tranquilidad de un Munanzo Congo, a un Tata trabajando. Y llegué, vayamos, hoy vayamos, hoy vayamos. Y con dos carabelas, yo viene caminando. Con dos carabelas, yo viene de muy lejos. Y con dos carabelas, yo viene piango, piango. No cabe duda
de que estos trabajos nos pueden muchas veces hasta confundir. Estamos en presencia de un trabajo de Palo Mayombe, donde en Zambi, Mamachola, el propio Siete Rayos, Tatapanzua, juegan parte importante en el desarrollo de esta ensala. El palero en Dinga habla con los inquisis de Zambi para que cubra con un manto la cabeza y el cuerpo de la persona a la cual le hacemos el trabajo. Nosotros podemos realizar un trabajo delante de cualquier tata, sea tata, tataíta, y damos a conocer paso a paso el trabajo realizado. Muchos paleros trabajan, pero no saben explicar porque han aprendido de carretilla lo que han hecho y no saben en realidad explicar cómo es que se desenvuelven los indimbos, cómo se desenvuelven los inquisis en ganga, los espíritus. Utilizó Indian Boquincolo, miel de abeja. Utilizó Dimbo Musenga, melado de caña. Usó algodón para cubrir la representación de la lucena de esa persona, ya que esta persona por cualquier cosa se acalora y quiere enseguida pelear con otros. Esto le puede traer hasta la muerte, y más que se encuentra en la cárcel. Ha estado más por 5 años y tiene espíritus que nosotros se nos hemos separado, pero que lo quieren ver a él dentro de la cárcel porque fueron espíritus que murieron dentro de la cárcel y fueron espíritus que le arrearon a esa persona. No, esto no me conviene mucho hacerlo a mí. Pero bueno, tuvimos que nos pidieron mucho que hiciéramos este trabajo porque en realidad la persona lo necesita. Todos los enfumbes, todos los inquisis, todo lumbo, trabaja cuando el gangulero lo necesita. Estoy trabajando, le dice a los espíritus, Muno, Tuyán, Sualo. Muno, Tuyán, Sualo, estoy trabajando en la enganga. Estoy trabajando con los espíritus. El palero tiene que pasar una paloma a la persona cuando salga de la prisión. Quitar a aquel muerto que ha sido arreado, mandado, que murió preso y que le está transmitiendo a esta persona todas las malas influencias que él tiene. Hay personas que son malísimos y paleros que son malísimos, que se la dedican a hacerle el mal. No aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo las personas con un gran entendimiento podrán tener más conocimiento de lo que ya ellos tienen. Como decimos, Luambe, Luca, Lucamba.
El diablo está en la tierra. Las cosas malas siguen siendo para muchas personas malísimas. Hay personas que no tienen sentimiento arriba en ganga. Ahora transmite la fuerza de él, del poder del vivo al muerto, para que estos espíritus lleguen materializados con la fuerza necesaria que tienen que tener para apartar de la persona aquello que le quieren hacer. Esta persona, como dijimos, tiene letra de muerte, como letra de quedarse en la cárcel por vida. Este trabajo surtió efecto en más de una ocasión. Por eso lo damos a conocer a ustedes, para que vean cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo. Cómo es que Palero realiza estos trabajos, llegando así a que surta efecto. Como dice Ñambé, tú para derechito. Ay, ay, dice carajo. Dice, lleva, dice cosas malas, dice, yo pira, dice, de Curanchila, dice, carajo, dice, lleva, dice, cosas malas, dice, carajo. El palero le pide que aquella persona que le quiere hacer daño, que se la lleve. Y llora a ese enemigo. Llévatelo, dice, yo pide, dice, yo van a dar solo venga, dice, de lo yo, dice, carajo, dice, yo pide, dice, carajo, dice, yo pide, dice, carajo, dice. El palero es una persona que es intermediario entre los espíritus y los que vienen a buscar el trabajo. Los paleros son aquellas personas que están más cerca de los espíritus. Esta es una de las religiones más fuertes en Cuba y que hoy en día está vigente. Esta religión es grande y poderosa porque existen diferentes monazos congos o formas de trabajar diferentes, al cual muchos banguleros desconocen. Todos los paleros aprendemos de todos los paleros. Aprendemos desde el más chiquito hasta el más grande. Nadie puede creer que se la sabe toda. Porque aún yo, que llevo 43 años, y otros que llevan más tiempo que yo, no lo han aprendido todo. Y nos vamos a morir sin aprenderlo todo, ya que esta religión es grande y poderosa y enseña a todos cómo trabajar para tener un buen lumbo o una buena suerte. Así mismito, dicen, ¿dónde le cuama? Dicen, derecho, derechito, dicen como muenda, dicen, careado. Dicen, derecho, dicen como muenda, dicen, careado. Dicen, cosa mala, dicen, está los mundos, dicen, tú vas, dicen, llevar. Dicen, careado, dicen, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, hijo, tú no sabes, dicen quién soy yo. Dicen, batalla, dicen, mundo, dicen, carajo. El palero se simbra con las corrientes del trabajo, transmite al trabajo la fuerza del ser vivo para así lograr lo que quiere. Que San Biampungo cutare todos los días de agüe, que Dios los cuide y sobre todo hoy, que San Maracutara todos los días, que Dios los cuide todos los días. Batalla mundo. Si no sabes, no te metas. Candela, dice, como dicen, queman, dicen los culos. Dicen sala, maleco, dicen para todos los tatas, dicen tataitas, dicen yayi, para todos, dicen fútbol que cuenten gang.